Pero justo me parece algo curioso. Yo cuando veo a Fermín y al presidente veo que se trataban de hermanos. Entonces yo no creo que haya... Pero no entiendo, ¿quién es el que cobra y quién es el que paga por el nombramiento entonces? O la presunción de la fiscalía. La presunción, según es Fermín Silva, ¿no? Eso es lo que ha manifestado Bruno Pacheco. A mí no me mete en ningún momento. O sea, que ¿quién cobra? ¿Fermín Silva le cobra? O sea, le paga a Bruno Pacheco. Esa es la información del colaborador eficaz, ¿no? Bruno Pacheco. Ya, ¿y por qué le tendría que pagar? Mire, ¿A cambio de qué? Yo creo O sea, vamos a hacer negocios con Hugo Chávez y de ahí... Quiero que le diga una cosa, es un absurdo. Petroperú maneja más, su facturación de petróleo son 6.000 millones de dólares. Petroperú no es una empresa, disculpando, no es como un ministerio. Petroperú, Ya, pero a donde quiere llegar, si alguien tuviera que pagar por ser gerente de Petroperú, esa cifra es ridícula, digamos. Exactamente. Yo estoy seguro que los anteriores que yo denuncié estarían dispuestos a pagar $1 millón por volver. No 30.000 ni 45.000 soles, $1 millón por ser gerente de Petroperú. Eso es un chiste. Por el dinero que te puedes levantar. No levantar yo. No, digo, el que fuera gerente. Ahora, pero el tema es el siguiente, porque yo he seguido el tema del biogás durante años. Y el tema de La Palma, porque he seguido como reportero y después como conductor de programas periodísticos la tragedia de los agricultores dedicados al cultivo de coca, que son el último eslabón en la cadena del narcotráfico a los que más se le pega, porque en este país se le pega a ellos y no se le pega a los proveedores de insumos, no se le pega a las firmas, no se le pega a los fabricantes de clorhidratos, no se le pega a los lavados de dinero, se le pega a los cocaleros, como si fueran ellos el narcotráfico, ¿no? Cuando son la última cadena, el último eslabón en la cadena, los más pobres, los que menos billetes se quedan. Pero hubo una experiencia en el Guayaga con el tema de La Palma, de generar palma, y ocurrió una cosa absurda. La gente empezó a cultivar palma y no había quien se la compre, entonces los estaban empujando de regreso al narcotráfico. O sea, el tema lo conozco perfectamente y sé que es absolutamente legítimo que el Estado peruano le compre a los productores de palma su producto, ¿no es cierto?, para generar el biodiesel. Pero el problema es que eso no está en discusión, sino que si por eso ha habido que pagar. Porque acá pasa como en los juicios, que uno puede tener la razón, pero hay gente que tiene que pagar porque teniendo la razón lo absuelvan. ¿No es cierto? Eso es parte de nuestra... Entonces, acá el tema es el siguiente. Es decir, hay una secuencia de hechos. Samir Abudayev, propietario de HPO, entra el día 15 de octubre a Palacio de Gobierno. Se reúne, o sea, permanece en Palacio, no sé cuánto dura la reunión con el presidente, pero permanece 2 horas en Palacio de Gobierno. Y regresa 3 días después, el 18 de octubre, y ahí está 1 hora. Pero ese día están Karelín López y Hugo Chávez. Entonces, la primera pregunta es, ¿estuvieron los 4 en la misma reunión, sí o no? Mira, no. Y te digo por qué. Yo lo primero que he pedido en mi declaración fiscal, por eso voy a decir en este momento que la Fiscalía está totalmente tomando este tema politizado. Exitosa. No es una fiscalía imparcial. Yo he solicitado la visualización de los videos de toda mi permanencia en el Palacio de Gobierno y la tienen desde el 20 de febrero y como saben que las 2 horas que no entro solo a hablar con el presidente y llamo acá a la fiscal Barreto que ha estado, que mañana mismo... es que ¿sabes qué? En ese video yo estoy 2 horas en la sala Quiñones esperando. Y yo no estoy nunca reunido ni con Karelín López ni el Ya, pero ¿qué? Pero Karelín López sí se reúne con el presidente y que con eso yo no lo Samir puedo, pero no si lo se puedo ven, bueno, yo no estaba ahí. Tú nunca estás en el Palacio de Gobierno. En esa sala de espera, no. Tiene 3 salas. Yo he estado en las 3 salas, porque yo he ido 5 veces o 6 veces. Y yo nunca me he reunido. Y más aún... O sea, la reunión fue a solas con el presidente. Claro, ¿Y para qué? Por el tema acuérdate, la estación número 5, que está vendido por los aborígenes de la selva. No discutieron el tema de... En ningún momento. Y si hubiera discutido, yo inmediatamente renuncio, porque yo... Ya, pero igual resulta pues una casualidad que... Pero te cuento... Hay una cosa bien grave ahí, que cuando yo entrevisto al presidente... Le pregunto, ¿usted conoce a Samir Abudayev? ¿Por qué se reunió con él? No, a Samir Abudayev no lo conozco, yo nunca lo he visto en mi vida. Se lo pregunto 2 o 3 veces y las 3 veces lo niega. Esa mañana yo había hablado con Samir Abudayev, tratando de convencerlo de que me dé una entrevista y me dijo que no. Y él me dijo, me he reunido 2 veces con el presidente.
Pero si entonces en la mañana Samira Budayev me dice, me reunió, y en la noche el presidente me dice, no lo conozco. O sea, ya, pero vamos a lo que importa. O sea, lo cierto es que ese 18 de octubre, por casualidad, están más o menos a la misma hora, aunque usted dice, nunca participé de una reunión, Karelin López, Samira Budayev y Hugo Chávez y el presidente. En momentos, según dice usted, distintos. Sin embargo, el 19 de octubre, el 21 de octubre, el 22 de octubre, el 25 de octubre, el 27 de octubre y el 28 de octubre, Karelin López va a la oficina de Hugo Chávez en Petroperú. ¿Y usted sabe por qué va? Pero eso es lo que yo pregunto. Pero si ya te declaró y es colaboradora eficaz, se declaró por una famosa Navitón que nunca la quise atender, porque iba a salir de mi bolsillo la subvención para Palacio de Gobierno para hacer la famosa Navitón. Y nunca la quise recibir. 6 veces por una Navitón. Ha ido 6 veces porque querían que Pero es difícil de... Pero no ha ido 6 veces, ha ido solo 3 veces. Las 3 son inventadas por el Servicio de Seguridad de Petroperú. Mira, ¿Pero qué interés podrían tener? Son los registros. Te voy a explicar por qué. Primero, te refiero a lo cejado que es la denuncia que hace la Fiscalía. Ese día está el monseñor Miguel Cabrejos en el mismo intervalo de hora que yo. ¿Y sabe quién está también? El actual ministro del Interior. En el mismo intervalo que me acusan que he estado con los 4 personas, también estuvo hoy. ¿Y cómo le he dado cuenta? Porque he investigado el rango de ingresos. Ya, pero no entiendo. O sea, lo que... Es decir, es que es una secuencia, pues. Es que es increíble, ¿no? O sea, va Samira Budayev a plantear, porque me parece que en la primera reunión va con los palmeros, a plantear un asunto que uno puede considerar justo. Oiga, estos son los palmeros, yo le compro a los palmeros y produzco biodiesel. Y Petroperú le compra a los argentinos, ahora creo que le está comprando a los gringos. Y se está perjudicando a un sector, y el narcotráfico y todo ese discurso. Eso puede parecer justo. 2 o 3 días después vuelve Samira Budayev a reunirse con el presidente. ¿No es cierto? Y justo ese día coincide que están Karelin López y Hugo Chávez. Hugo Chávez dice, yo no estuve en una reunión junto con ellos. Pero ¿qué ocurre? Que al día siguiente, Karelin López aparece registrada como ingresando a las oficinas, piso 20 creo que es, de Petroperú. El 19, el 21, el 22, el 25, el 27 y el 28. Mira, por lo menos 6 reuniones. Ahora, usted dice, solo fueron 3 y fue para pedirme plata para la Navitón. Sí, eso lo ha confirmado esta señora. Samira Budayev, para que sepas, y pregúntale a él, ha ido 15 veces a Petroperú. No tenía ni necesidad, si quería hacer algo turbio, hablar conmigo, porque las decisiones de las compras lo ven en los mandos medios. El señor ha estado con todos los presidentes del directorio de Petroperú. Y antes que llegue a Petroperú, ya le había vendido 5 veces a Petroperú. Entonces, ¿qué necesidad? Claro, pero lo que dice la Fiscalía es que acá hay una secuencia de hechos. ¿Sabes lo que dice? Que supuestamente la decisión se toma en Palacio de Gobierno, ¿no? Y que hay toda una operación a partir de esto, según la cual se le otorga, para eso son las visitas de Karelin López, para garantizar que esto que habían acordado el día 18 ocurra, ¿no es cierto? Pero hay un asunto muy grave, que cuando se denuncia que se ha favorecido irregularmente a Samira Budayev, se supone que el 19 de diciembre se ordena la destrucción del registro de visitas. Mira, ¿por qué la gente de seguridad dice que se ordena la destrucción del registro de visitas? Cuando yo llego a Petroperú, comienzo a desorganizar una mafia existente que está compuesta por la cofradía actual de Petroperú, por los ex trabajadores de Petroperú que manejan la mafia, por parte de la Contraloría y usando a la Fiscalía. Y te lo digo, te doy una cosa, el tema del biodiesel, acá hay una hoja. Está planteado desde hace más de 5 años que el biodiesel debería comprarse a los nacionales. Existe una ley 28054. Eso está bien. O sea, a mí me parece justo que se compre a los nacionales, pero el tema es que uno puede tener razón, pero igual suéltese pues una comisión para que eso, que lo que usted tiene razón, se vuelva realidad. Eso ocurre en el Perú todos los días, ingeniero Chávez. Todos los días. No me bajes, soy economista. Economista, pero no es menos ser ingeniero. Pero yo soy economista. Ya, bueno, economista Chávez. O sea, usted puede tener razón en el Perú, pero lo que ocurre lamentablemente en los sistemas es decir, tú tienes 4 opciones y hay una que es claramente la mejor.
Y lo lógico sería que le des la licitación a esa que claramente es la mejor. Bueno, esa que es la mejor. Si quiere ganar, tiene que pagar. Eso es el Perú. Mira. Eso, así funciona. Entonces, el tema es este. El tema es que ocurren cosas, pues, son demasiadas coincidencias. O sea, una reunión en Palacio de Gobierno donde usted dice, yo no participé, pero, digamos, físicamente, más o menos a la misma hora estuvo el presidente, Samir Abu Daibes, Karelin López y Hugo Chávez. Al día siguiente, Karelin López empieza una secuencia de por lo menos 6 visitas a la gerencia general, es decir, a usted dice fueron 3. Pero además ocurre que cuando salta el escándalo y se dice se ha favorecido irregularmente a HPO en la adquisición de biodiesel, se supone, según la Fiscalía que usted ordena, la destrucción del registro de visitas. Pero déjame contestarte. Déjame contestarte para que desbaratar todo eso. La primera visita que estoy con el presidente, que saquen el video, pues para que demuestre si estoy con el presidente de la República. Es fácil, estoy 2 horas ponchado en el Salón Quiñones. No estoy nunca con Samir. Punto 2. La visita de Karelin, ya han entrevistado a 60 trabajadores de Petroperú y nadie puede corroborar que ha entrado a conversar conmigo. Y reto a la Fiscalía para que saquen que un funcionario ha dicho que ha conversado. Nunca entró en mi oficina. Fue a visitarme, pero no la esperaba 1 hora, media hora y se iba de aburrimiento. Nunca la y ella ha declarado que nunca la he recibido. ¿Por qué tiene que salvarme a mí si está acusando al presidente? Exitosa. No me une nada con la señora Karelin. Ya, pero ¿qué poder tenía? Lo que no entiendo es que cómo Karelin López puede llegar hasta el piso 20. ¿Sabe por qué? Porque se anunció pues como de parte del Palacio de Gobierno y se anunció parte el primer día se registró, me parece, como trabajador al Congreso. Sí, y después como de Palacio de Gobierno. Y a mí nunca me llamaron de Palacio de Gobierno, ni Bruno Pacheco, porque si no lo puedo desmentir, nunca me dijo que la reciba. Eso es una pregunta. ¿Qué tienen que ver Bruno Pacheco y Silvia Barrera en todo esto? Yo no sé. Yo no la conozco a Silvia Barrera. A Bruno sí lo conozco. Porque lo he conocido pues las veces que he ido a Palacio, pues no me une ninguna amistad. Pero déjeme terminar la pregunta. Si dice que tan afanosa la Contraloría sobre este tema, panorama también muy metido, ¿por qué no investigan todo lo que ha comprado a Gumbor y denunciado por un periodista reconocido que se llama Ángel Páez? Dice, en un Twitter, dice, la empresa suiza Gumbor, acusada de pagar sobornos en el Congo, Costa de Marfil y Ecuador, vendió 716 millones a Petroperú entre el 2014 y 2021, en los gobiernos de Kuczynski, Vizcarra y Sagasti. Pero solo investigan la compra del gobierno de Pedro Castillo. No, eso está bien. Claro. Por supuesto que hay que investigar todas las compras de hace rato, ¿no? Pero ¿por qué no investigan la Contraloría? ¿Por qué solo investigó este tema? Bueno, eso se lo preguntaré a Nelson ya cuando lo tenga al frente para que dé explicaciones sobre él y sobre los... Usted sabe que cuando yo llego encuentro también que el anterior gerente había dado un crédito sin aval con carta fianza falsa por 30 millones a la Sociedad Peruana de Gas, que la empresa no existe, que a Perú le regaló $1,5 millones a sola firma. Está con impedimento de salida. Está el señor denunciado. Ya, pero los pecados ajenos no lo exculpan a uno de los propios. Mira, ¿no? O sea, yo quiero que... Pero todo eso, o sea, yo puedo estar de acuerdo con usted, economista, en que hay que comprarle el biodiesel a los peruanos, porque para eso se promovió la siembra de palma aceitera, ¿no es cierto? De que hay que acabar con todas las corruptolas que han habido durante años en Petroperú, porque esto no es una historia de décadas, no de años, de décadas de corrupción en Petroperú. Ya. Todo lo que quiera, que hay que pasar por el escáner, la tomografía, todo lo que se ha hecho en relación a la refinería de Talara, incluso el concepto del proyecto original, incluso que el tema del gas licuado de petróleo es un escándalo simplemente que estemos pagando por un gas que nosotros producimos como si lo estuviéramos trayendo de Arabia Saudita. Ya, todo eso es legítimo, pero eso no exime de la responsabilidad, de la investigación sobre esta adquisición, si esta adquisición ha sido regular o no. La Fiscalía dice que no, que acá ha habido una operación ilegal, que acá ha habido un favorecimiento explícito a la empresa del señor Samir Abu Daibes y que incluso habría pago de comisiones ilegales por esto. Pero mira, para determinar si un pago ilegal, yo también estoy en un caso de lavado de activos. Tiene que ver si yo te he hecho una transacción. Después, lo que usted no dice tampoco, que esta licitación fue anulada. Y anulada por mí, porque era mi nivel de anularla.
Entonces no hubo, el delito supuesto no se realizó, no hubo, se anuló todo. Es nulidad de un acto jurídico. No existe. Esa fue la primera adquisición. La primera. ¿Y la segunda? Yo no tengo nada que ver en la segunda. ¿Sabe por qué? Porque inclusive en el informe no está mi nombre, eso se está dando cuenta. No tengo que ver absolutamente, porque el gerente general no decide las compras de Petroperú. Cada gerencia es autónoma y corporativa. Y el tema de la segunda licitación se sabrán defender los funcionarios, porque hablan lo que me sorprendió, por eso lo llamé, que el encargado de la Contraloría dice que hay una pérdida del Estado de 2.300.000 soles. Dólares, dijo, ¿no? Digo, ¿qué pérdida puede haber si estos señores tienen carta fianza? La carta de fianza se ejecuta, para eso existe una carta de fianza de fiel cumplimiento. Y lo que no dice este señor, que los pagos se hicieron en mayo, cuando todo mi equipo fue votado el 3 de abril por el señor Campodónico, fue arrasado. Y le he pedido también a su producción que presente un cuadro para ver los resultados económicos que tuvo Hugo Chávez versus Barrientos y contra Campodónico. Mis resultados económicos son satisfactorios por bien del país y bajando el precio del combustible, porque Petroperú, en la época que yo estuve en los 6 meses, aumentamos la participación del mercado de 30 a 60%. Tenemos que ir a la pausa. Yo le rogaría, economista, porque usted dice que ingeniero es poco economista. No digo eso, solo que me gusta que me trate como soy. Pero vamos a la pausa y regresamos para hacerle un par de preguntas también al abogado que lo tenemos esperando en el estudio de la radio. Gracias. Volvemos, regresamos. Se encuentra en nuestros estudios el economista Hugo Chávez, exgerente de Petroperú, y está en los estudios de la radio el abogado David Lertora. Habíamos dejado en el aire lo siguiente, o sea, Hugo Chávez dice que todo esto es falso. Es decir, que él nunca concertó en Palacio de Gobierno con Carolyn López, que las 6 visitas que están registradas por Carolyn López, 3 son reales, las otras son inventadas, y que eran para pedir dinero para la Navitón, que no tienen nada que ver con el contrato con HPO de Samira Budayev. Y que tampoco es cierto que haya anulado o haya ordenado la destrucción de los cuadernos de visitas. Lo que sí es cierto es que hay un periodo, no tengo los días exactos acá, pero donde hasta ahora, entiendo, no se tiene la información, ¿no? ¿De qué pasó en esos días o ya se tiene la información completa? Mira, le comento, hasta un error gravital de la Fiscalía. Los cuadernos se implementan recién el 25 de octubre, porque no había trabajadores en Petroperú por el tema de la pandemia y están prohibidas las visitas. Yo los primeros días que estuve, desde el 9, estuve viajando a Talara, no se reciben visitas. Y eso lo puede corroborar la empresa de seguridad que recién implementó seguridad a la semana, a los 15 días que yo llevo. Ahora, usted dice, economista, que todo esto es una conspiración en contra suya de mafias que manejan Petroperú y que no quieren que se acabe. ¿A qué se refiere? ¿A los sueldos de algunos empleados? ¿A las consultorías? Me refiero a las consultorías inventadas de 600 millones que cada año le hacen en Petroperú. Me refiero a los negocios que han tenido dándole créditos sin garantías, como el caso de Sociedad Peruana de Gas. Me refiero a la responsabilidad de darle a Perú el día de que quebró, darle $1,5 millones. Me refiero a los trabajadores. Encontré a 8 trabajadores, entre ellos, voy a decir los nombres, al señor Coronel, al ingeniero Coronel, al ingeniero González, y hay uno que no recuerdo, pero 8 ganaban como gerentes y los señores eran oficinistas, eran un trabajo de medio para abajo. Les encontré que ganaban 35.000, 40.000 soles mensuales. Les bajé el sueldo y lo habían ganado durante los 20 últimos años. Después he encontrado también a 126 personas que ganan por encima del grado. O sea, por el mismo nivel. Y he encontrado a 127 familiares que tienen de más de un familiar directo. A uno tienen hasta 3 hijos en Petroperú. Es una empresa que de todos los peruanos. Y después he denunciado... Sí, pero ¿cuántos hay? ¿3.000? ¿Cuántos trabajadores? 2.880 trabajadores. ¿Y de esos cuántos son parientes según usted? 500. 500 son parientes entre ellos. 500 son parientes entre ellos. Y eso, ¿ves? Pero por eso yo encontré después... Es decir, o sea, nosotros creo que es una virtud. Escuchamos a todos. Sí. Nosotros hemos escuchado las versiones en su contra, ahora estamos escuchando la suya. La justicia dirá
qué fue lo que pasó con respecto a este tema exactamente, pero la justicia también tendría que ocuparse de todo lo que empieza a salir ahora a la luz. Claro. ¿No es cierto? Y eso sí me parece razonable. Hay un tema, hay un tema que tengo que decirlo. Petroperú tiene 800 millones que no quiere cobrar. A pesar que ha pedido 750 millones para que le salve la vida al Ministerio de Economía y Finanzas. Son de los cobros de los siniestros de seguros que no cobra. Ustedes saben que nunca cobran los seguros en Petroperú. Porque tienen amarrado a todos los trabajadores ahí para que no cobren. Ahora, ¿podemos ir, por favor, unos minutos con el doctor Lertora? Doctor Lertora, muy buenos días, ¿cuál va a ser la posición de ustedes frente al proceso y frente a lo que la Fiscalía está sosteniendo? Buenos días, señor Nicolás Lucar, un placer. En principio, pues, lo que denota la propuesta del Ministerio Público es que existe una recalificación de los hechos que presentan un retroceso en su imputación fiscal. Inicialmente hablábamos de una colusión simple, de una negociación incompatible, pero evidentemente ahora se habla de una supuesta colusión agravada, cuyo perjuicio al Estado no ha podido indiciariamente acreditarse. Entonces, claro, porque lo que dicen es que lo que provoca además, entiendo, la anulación de la primera licitación, es que había habido incumplimientos por parte de HPO del señor Samir Abudayev, que pese a que estaban penalizados en el contrato, no se aplicaron. Pero ahí hay algo importante que el señor Hugo Chávez acaba de manifestar, ¿no? La existencia de una carta de fiel cumplimiento asegura, ¿no es cierto?, los réditos y la propiedad económica de Petroperú, que es una empresa de propiedad del Estado que funciona y se organiza como una sociedad anónima. O sea, que en el caso de que se produzca un incumplimiento está la garantía de que se va a cobrar de todos modos. Evidentemente, y además hay que tomar en consideración algo que es un perjuicio patrimonial, es decir, la existencia de un acuerdo colusorio que hasta hoy, tras 8 meses de investigación, no se ha podido corroborar. Lo que se tiene son testimonios y testigos únicos. Y nuestro derecho penal prohíbe la investigación o la sanción de personas como el señor Hugo Chávez en atención a un testigo único. De lo contrario estaríamos ante una prueba tasada. Y más aún, ¿no es cierto?, de testigos que se protegen en atención a una presunta, como ellos manifiestan, una corrección por parte del gerente general. Entonces ellos tienen una animadversión, estos testigos protegidos, y parten de esa premisa para plantear ante el Ministerio Público un hecho irregular, que hoy en día no ha sido acreditado. Y el tipo penal imputado, ¿no es cierto?, que además se fundamenta en un delito de peligro abstracto como es la organización criminal. Basta decir que existe una organización criminal para comprometer al señor Hugo Chávez durante 36 meses, claro, ahora dicen 18 meses, 8 meses transcurridos, 10 meses por transcurrir, ante la justicia peruana. La pregunta es, un economista y una persona como el señor Hugo Chávez, que tenía una base legal, no solo por la ley 28.054, sino de acuerdo al propio procedimiento interno de Petroperú, sus directivas, el estatuto social, ¿cómo queda ante la sociedad? ¿Una persona honorable? ¿O por el contrario es expuesta a los peores latrocinios, no es cierto?, que por una presunta sospecha pretende presentarse como una persona de dudosa reputación? Para terminar, economista Chávez, lo que usted dice es, acá no ha habido nada ilegal. ¿Qué ha habido entonces? ¿La decisión política de comprarle a los peruanos? ¿O qué? Yo no diría una decisión política. Es una decisión que se obedece a la ley. Y no ha habido pago de comisión ilegal. El señor Samir Abudayev no ha pagado por esto. Mire, si el señor Abudayev no me conoce, no tengo el gusto de conocerlo. No conozco a Karen López. Pero si no ha ido a... No dice que le fue a pedir plata para... Pero nunca llegó a hablar conmigo. Se entrevistó con un encargado. Ahora usted dice que esto es una gran conspiración. ¿De quién? De los grandes proveedores que están ahora metidos otra vez, los intermediarios del combustible. De la gente de Gumbo, los que quieren seguir vendiendo el biodiesel extranjero. De la gente propia de Petroperú para que sigan cobrando, no cobrándose los seguros. Para que sigan los sueldos irregulares de Petroperú, sigan los servicios inventados de consultorías.
Para eso están buscando. Y más aún, para que no me pelee y no baje el precio, porque en este momento yo le puedo decir que está concertado el precio de la gasolina de la lista de precios de 4 grandes distribuidores, de Móvil, ExxonMobil, Valero, Repsol y Petroperú. Porque la gasolina, estamos a precios, están antes de la guerra de Ucrania con Rusia. La gasolina en este momento debería ser la época que yo estuve como gerente. Debería estar la gasolina de 95 a 16 soles. Siguen 20 soles, 22 soles. Esos 4 soles, ¿saben lo que significan? El país consume 260.000 barriles día. Si usted lo multiplica por 42 galones, salen 10.900.000 galones. Al mes son 330.000 galones. Si lo multiplica en un año de consumo, salen 3.920 millones. En otras palabras, que cada sol que está en sobreganancia son 4.000 millones que van a pagar los peruanos. Y en este momento el Perú está pagando 20.000 millones a estos 4 grandes distribuidores, entre ellos Petroperú. ¿Y cuál es la estrategia ahora de Petroperú? Ha achicado su participación en el mercado y ha elevado el precio, justifica elevando el precio. Porque si él tuviera participación en el mercado más grande, podría mejorar su precio de libre, y ahí sí se podría apretar la libre competencia. Tenemos que terminar por hoy, economista. Le agradezco mucho a usted y al abogado Lertora por estar con nosotros esta mañana. Ha tenido usted todo el espacio para dar su versión de los hechos y vamos a, por supuesto, escuchar a las otras partes a las cuales usted ha aludido. Le agradezco mucho, una vez más. Más bien, yo le agradezco mucho y estoy para... Y a través de su programa puedo acepto cualquier debate público para que demostrarle cómo debe manejar Petroperú. ¿Pero debate público con quién? Con el señor Campodónico, para ver quién es el responsable que ahora... Con Humberto Usted reta debate a Humberto Campodónico sobre este tema. Para que vea que cómo debería manejarse la empresa. Y no decir en el programa de RPP que ha conseguido 117 millones de utilidades en el semestre, de los cuales los generé yo al 30 de marzo 111. Su generación de utilidades son 6 millones nada más del señor Campodónico. Entonces, que no se vanaglorie con cosas que uno ha hecho. Le agradezco mucho, economista. Muchas gracias, señor. Muy buenos días.